Buenos días a todos. Resolveremos el ejercicio 4.8 sacado del libro de circuitos eléctricos de Nilsson. Para esto, el literal A nos pide que por transformaciones de fuente hallemos el valor de I sub 0 y el literal B nos dice que verifiquemos ese valor hallado en el literal A por el método de las corrientes de mallas que nos dice la ley de Kirchhoff. Muy bien, empezamos identificando dónde vamos a hacer las transformaciones de fuente. ¿Qué sería en este caso en esta fuente de corriente paralela a esta resistencia y de la misma manera esta fuente de corriente por esta resistencia? Una vez hechas las transformaciones de fuente tenemos una fuente de voltaje en serie con su resistencia. De la misma manera acá tenemos otra fuente de voltaje seguida o en serie con su resistencia. El valor de esta fuente de voltaje sigue la ley de Ohm, es decir, voltaje 1 es igual a corriente por resistencia en 6 y voltaje 5 es igual a corriente por resistencia en 5, teniendo estos valores. Para B1 12 voltios y para B5 es 5 voltios. Una vez teniendo este circuito nos damos cuenta que tenemos dos fuentes de voltaje en serie, por lo que tendremos una equivalente en donde su valor es la suma algebraica de ambas, y de la misma manera para estas tres resistencias que se encuentran en serie. Una vez en este circuito nos damos cuenta que tenemos dos fuentes de voltaje y ambas están en serie a una resistencia, por lo que podemos una vez más aplicar transformaciones de fuentes. Una vez hecha las transformaciones de fuente, nos queda este circuito en donde tanto fuentes como resistencias se encuentran en paralelo. Muy bien, recordemos que I sub 0 pasaba por R5, por lo que R5 no debemos toparla hasta haber reducido el circuito al máximo. Teniendo así una equivalente, podríamos sacar un equivalente de las fuentes de corriente. Y el equivalente va a ser la suma algebraica de ambos. En este caso, como I1 se encuentra hacia arriba y I2 se encuentra apuntando hacia abajo, la equivalente será I2 menos I1 y eso nos da I3 en el cual apunta hacia abajo. Esa operación la encontramos acá, I3 igual a I2 menos I1 y eso nos da un valor de 1 amperio. De la misma manera hacemos el equivalente de R7 y R8 que se encuentran en paralelo y nos da 8.5. Muy bien, teniendo este circuito podemos aplicar divisor de corriente. Si nos damos cuenta, la disposición de esta fuente de corriente hace que las corrientes por estos ramales se irán hacia arriba, y al aplicar divisor de corriente nos damos cuenta que el valor de I sub 0 que pasa por R5 es de 0,85 amperios. Y por la disposición de la fuente de corriente ese valor es positivo siempre y cuando esté hacia arriba. Sin embargo, recordemos el ejercicio, I sub 0 nos apuntaba hacia abajo, por lo que hacemos es simplemente adjuntar un signo negativo y especificar que esa corriente estaría apuntando hacia abajo. Para el literal B nos pedía que comprobemos eso con la ley de mallas. Para la ley de mallas usamos la ley de Kirchhoff. Para esto planteamos nuestros tres nodos, nuestras mallas y planteamos las ecuaciones para cada nodo y para cada malla. Una vez teniendo las ecuaciones nos damos cuenta que tenemos 5 incógnitas con 5 ecuaciones. Resolviendo esto por el método que se nos haga más fácil, obtenemos estos valores, donde I5, que es el I, que es la corriente que pasa por 1.5, es igual a I sub 0 y eso nos da menos 0.85. Una vez más nos dio el signo negativo porque esa corriente está en el sentido contrario al que nos indica el problema. Finalmente, muestro aquí una simulación hecha en Microcap en donde nos muestra que la corriente que pasa por R5 es de 850 miliamperios y en dirección hacia arriba. Esto llevado a amperios nos da 0.85 amperios y así queda demostrado de tres maneras diferentes el valor para este circuito.